Vamos a hablar del debate más intenso dentro de la comunidad de inversionistas. Si invertir en un ETF de dividendos como SCHD o en uno de crecimiento como BOO, que representa al S&P 500. El ETF SCHD es considerado por casi todo el mundo como el santo grial de los ETF de dividendos. Si buscas en YouTube, vas a encontrar cientos de videos diciéndote que es la mejor máquina para generar rentas pasivas. Pero hay un problema gigante. Casi nadie te está contando lo que le pasa a este ETF cuando inviertes desde Latinoamérica. En este video vamos a poner a competir a SCHD frente al rey absoluto del mercado, BOO, que representa al S&P 500. Vamos a analizar ambos ETF con nuestra matriz cuantitativa. Vamos a ver no solo su retorno y volatilidad real, sino el impacto silencioso pero devastador de la fricción fiscal en nuestra región. Este contenido no es una asesoría o una recomendación para comprar ningún tipo de instrumento financiero. Es más bien un contenido educativo para ayudarte a comprender los productos disponibles en el mercado y sus características. Vamos a ver qué dicen los datos fríos. SCHD tiene una UM de 95,7 billones de dólares, una comisión de 0,06% y una tasa de dividendo de 3,3%. Los 10 principales holdings representan un 42%, invierte prácticamente un 100% en acciones, en 9 sectores de la economía y en 2 países. Los principales sectores en los que invierte este ETF son, en primer lugar, el sector de salud con un 21%, consumo defensivo con un 20,6%, energía con un 14,1% y tecnología con un 12,7%. Luego vienen los sectores de servicios financieros, industria, consumo cíclico y servicio de comunicaciones. Dentro de los 10 principales holdings se encuentran empresas de primer nivel como Merck, Home Depot, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Texas Instrument, en una amplia diversificación. Revisemos ahora las métricas de riesgo. La volatilidad de este ETF a 5 años es de 14,39%. Su beta es 0,25 y su Sharpe Ratio es de 0,5. Le preguntaré a nuestro asistente de IA cómo interpretar el beta de este ETF. El beta de 0,25 de SCHD mide su sensibilidad respecto al mercado de referencia. Significa que en promedio, si el S&P 500 sube o baja 1%, este ETF tiende a moverse solo un 0,25% en la misma dirección. En otras palabras, SCHD es considerablemente menos volátil que el mercado en general. Preguntemos también qué significa invertir en este ETF con un ejemplo real. Imagina que inviertes $10,000, con su dividendo de 3,3% recibirás unos $330 al año en efectivo, mientras pagas apenas $6 anuales en comisiones, dado que su expense ratio es de solo 0,06%. Además, por su beta de 0,25, si el mercado en general cae un 10%, SCHD solo bajaría alrededor de un 2,5%, ofreciéndote una capa extra de protección en días turbulentos. Revisemos ahora el máximo drawdown, es decir, la pérdida histórica en un periodo de tiempo. Al revisar los últimos 5 años, el SCHD ha tenido un drawdown de 16,84%, que ocurrió en septiembre de 2022. ¿Qué significa esto para ti como inversionista? Que en ciertos momentos del tiempo puedes ver pérdidas de hasta un 17% de tu capital, algo a tener en cuenta. Revisemos otras métricas de riesgo como el VaR 95% a un año, que es de menos 0,96%, y el VaR 95% a 5 años, que es menos 1,39%. Preguntemos también qué significa el VaR. El VaR de 95% de 1,39% significa que con un 95% de confianza, SCHD no debería perder más de ese porcentaje de su valor en un solo día. A su precio actual de 33,47, eso equivale a una caída máxima esperada de unos $0,47 por acción. En otras palabras, solo en uno de cada 20 días, el 5% restante, la pérdida superaría esa cifra. Como ves, es un ETF bastante estable y con muy bajo riesgo. Revisemos ahora el rendimiento. En lo que va corrido del año ha rendido un 22,7%, en un año 31,5%, en 5 años prácticamente un 58%. En lo que va corrido del mes ha rendido un 5,09%. Miremos ahora
el gráfico de precios para tener una idea visual de la tendencia de este ETF. Desde finales de 2021 hasta finales de 2023, este ETF se comportó de manera bastante plana y desde finales del 2023 ha mostrado una clara tendencia al alza. Miremos ahora la estructura de costo. Tiene una comisión de 0,06%. El promedio de la categoría es un 0,45% y los ETF de bajo costo están en promedio en 0,09%. Como ven, desde el punto de vista costo, este ETF es sumamente eficiente. Hablemos ahora del elefante en la habitación, los impuestos. SCHD basa su atractivo en pagar una tasa de dividendos cercana al 3,3%, 3 veces más que el BOO. El problema es que como inversionistas latinoamericanos operando en Wall Street, el IRS de Estados Unidos nos aplica de entrada una retención en la fuente, el famoso withholding tax, de hasta un 30% sobre cada dólar pagado en dividendos, a menos que tu país tenga un tratado tributario directo. Ahora bien, sé lo que algunos estarán pensando, pero ese 30% me lo puedo descontar de mi declaración de impuestos local. En teoría suena bien, pero en la práctica, para el 90% de los inversores en LATAM, no funciona así. Primero, si tu tasa impositiva local es menor al 30% o si estás en un tramo exento por tus ingresos, ese excedente retenido en Estados Unidos se pierde para siempre. Nadie te lo devuelve. Segundo, la burocracia contable y los certificados para acreditar esa retención extranjera suelen ser un dolor de cabeza que no paga el costo operativo. Mientras SCHD pierde casi un tercio de su motor de flujo de caja en impuestos antes de que el dinero toque tu cuenta, BOO genera la mayor parte de su retorno por apreciación de capital, donde la retención no aplica de la misma forma hasta que vendes. Fiscalmente, BOO es infinitamente más eficiente para nuestra región. En esta tabla podemos hacer una comparación entre estos dos ETF. Aquí al centro de la tabla podemos ver BOO y SCHD. Adicionalmente, agregué a los costados SMH, un ETF de semiconductores, y QQQ, que representa al Nasdaq. Pero enfoquémonos en las columnas del centro. Empecemos con comparar la rentabilidad. En lo que va corrido del año, BOO ha rendido prácticamente un 10%, versus un increíble rendimiento de 22,7% de SCHD. En un año, BOO rinde un 21,6% y SCHD le sigue ganando. Sin embargo, para el inversionista de largo plazo, los retornos de 3 y 5 años pasan a ser más relevantes. Ofrece un mayor rendimiento que el SCHD. Miremos ahora las métricas de riesgo. Si miramos indicadores como la volatilidad, el máximo drawdown, el VAR al 95% y el beta, podemos ver que el ETF SCHD es menos volátil que el S&P 500. Pero si revisamos la relación riesgo-retorno que nos muestra el Sharpe Ratio, BOO ofrece un mejor indicador que SCHD, un 0,6 versus un 0,5. Preguntemos cómo interpretar el Sharpe Ratio. El Sharpe Ratio de 0,5 de SCHD te dice cuánto rendimiento extra recibiste por cada unidad de riesgo asumido respecto a una inversión sin riesgo. Con este valor, la estrategia de dividendos ha compensado de forma moderada la volatilidad del 14,39%, indicando un desempeño razonable pero no excepcional. En resumen, si hablamos de rendimiento a mediano y largo plazo, BOO supera a SCHD. Si hablamos en términos de riesgo, SCHD es menos riesgoso que BOO. Si hablamos en relación de riesgo-retorno, BOO supera a SCHD. Después de ver el análisis de ambos ETF, puedes sacar tu propia conclusión. Como vimos en las métricas de nuestra matriz, SCHD es un vehículo fenomenal si vives en Estados Unidos y calificas para impuestos preferenciales. Pero para el inversionista latinoamericano que busca construir patrimonio a largo plazo, la combinación de una menor apreciación de capital sumada a la penalización fiscal del dividendo hace que SCHD pierda atracción frente a BOO. BOO sigue siendo la vara de medir por una razón: te da diversificación masiva, menor fricción impositiva en el camino y un crecimiento compuesto mucho más limpio. Si estás buscando vivir de rentas hoy en LATAM, evalúa el impacto fiscal real antes de apretar el botón de compra. Y si estás en etapa de acumulación, el S&P 500 sigue mandando. ¿Qué opinas tú?
¿Prefieres los dividendos de SCHD en tu portfolio o prefieres irte 100% con BOO? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de nuestro canal FinMotif ETF Global.